Bueno, habíamos iniciado la clase pasada con el estudio de lo que son los controladores, más bien los convertidores de energía. Entonces vamos a ver algunas características respecto a estos convertidores. Algo vimos sobre cómo se comporta una inductancia cuando es alimentada desde una fuente de corriente constante. Bien, esa partecita de cómo se comporta la inductancia en función de corriente alterna primero, como alimentación provocando un desfasamiento entre la corriente y el voltaje alterno que la alimenta, es útil para los inversores. Si es que tenemos un poco de tiempo, veremos algo sobre esos temas. Pero lo importante con estos convertidores de energía es que vamos a tener que trabajar con cargas inductivas resistivas, y posiblemente con cargas RLE, es decir, resistencia, inductancia y fuerza contra electromotriz. Eso se presenta cuando estamos trabajando básicamente con máquinas eléctricas. Entonces, en este caso, la idea de los convertidores de DC-DC es lo que ya nosotros sabemos. Usted tiene una fuente de voltaje constante y desea en la salida obtener una amplitud variable. El switcheo de estos convertidores se realiza utilizando, por ejemplo, los MOSFETs, transistores de potencia, diodos y también los transistores de compuerta aislada. Fundamentalmente, esos dispositivos como elementos de control o actuadores finales en este tipo de aplicaciones. Vimos que si aparece un esquema bastante básico como el que están viendo en este momento, usted tiene aquí un switch. Este switch va a estar abriéndose y cerrándose. Tenemos un voltaje constante de alimentación, un V sub D, mientras el switch esté cerrado. El voltaje VD va a pasar directamente a la carga que tenemos aquí. Y cuando el switch se abre, la carga queda sin alimentación. Entonces ahí hablamos de un tiempo de encendido del interruptor y un tiempo de apagado. Definiendo este periodo T sub S, se podría especificar entonces lo que es el tiempo de activación del switch y el tiempo de desactivación. En función de estos valores de aquí, se puede definir lo que sería el ciclo de trabajo, también conocido como razón de conducción, definido como tiempo de encendido sobre el periodo de la señal. Bueno, también vimos que el voltaje que se puede obtener va a ser igual a este factor D multiplicado por el voltaje de entrada. Eso quiere decir que el máximo voltaje de salida, en este caso, va a ser igual al voltaje de entrada que disponemos. Esto sería para lo que se conoce como un convertidor reductor fundamentalmente. Los voltajes que podemos obtener son menores o iguales al voltaje de entrada. Ese es un convertidor reductor de DC a DC. También vimos algo sobre esta forma de onda que se utiliza para generar los pulsos de disparo del elemento de potencia. Puede ser un voltaje, como vemos aquí, un diente de sierra. También podría ser un voltaje triangular, por ejemplo. Pero el principio básicamente es el mismo. Usted dispone acá de esta línea punteada que sería el voltaje de control, que va a estar comparándose con esta señal diente de sierra. Entonces, vemos fácilmente si el voltaje de control en esta parte de aquí es mayor que el voltaje de entrada diente de sierra, entonces la señal de salida se mantiene en alto. Esto podemos estar aplicando estas dos señales a las entradas de un operacional, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si es que queremos obtener la lógica que está viendo aquí abajo, el voltaje de control
debería estar aplicado en el pin positivo del operacional y el diente de sierra en el pin negativo. De esa forma, cuando el voltaje de control sea más grande, la salida del operacional va a estar en alto, lo que estamos viendo aquí. Entonces, con ese voltaje en alto, imaginemos en la compuerta de un MOSFET, ese MOSFET entraría prácticamente en saturación y todo el voltaje que disponemos en continuo pasaría a la carga. Entonces, esta señal que usted está viendo aquí abajo es el voltaje en la carga, pero también va a ser el voltaje que estaríamos aplicando a un MOSFET, ¿sí? No precisamente con idéntica amplitud. Un voltaje de control alto que podría poner a conducir a ese MOSFET, ponerlo en saturación, o también a un transistor bipolar o a un transistor de compuerta aislada. Entonces la lógica, la señal sería la misma, ¿no? Pero con amplitudes adecuadas para el MOSFET o para el transistor que estemos utilizando. Bien, entonces un circuito práctico que se utiliza para este tipo de aplicaciones es el que están viendo acá. Entonces la idea es la siguiente. Déjenme ver si es que aquí sacamos ya esta herramienta. Bien, vamos a suponer que este switch está cerrado, ¿no? Cerramos aquí el switch. Usted ve claramente que el punto de mayor potencial del voltaje que disponemos está aquí arriba. Ahí va a estar el mayor potencial. Y por aquí tendríamos el menor potencial. El momento que se cierra el switch, lógicamente que este diodo va a estar polarizado inversamente, ¿no es cierto? No hay ninguna duda, porque este signo más se traslada a esta parte de acá, en ese punto. Ahí vamos a tener el voltaje positivo. En consecuencia, durante el tiempo que esté cerrado el switch, vamos a tener una corriente circulando desde esta fuente de continua a través de la bobina en esta dirección. ¿Sí? Noten ustedes que esta corriente sirve para dos propósitos. El primero es que alimenta a la carga que tenemos acá, generando un voltaje de salida con esta polaridad, más y menos. También esta corriente sirve para cargar al capacitor, ¿sí? Esto es prácticamente lo mismo que sucedía en los rectificadores con filtro capacitivo, ¿sí? Entonces, la idea es de que este capacitor mantenga fijo el voltaje de salida en la carga frente a variaciones que podrían ocurrir. Por otro lado, esta bobina que ustedes ven acá tiene dos propósitos simultáneamente. La primera es almacenar energía mientras está fluyendo esta corriente que ven aquí, esta IL, desde la fuente hacia la carga, ¿sí? Entonces, primero almacena energía esta bobina. Y luego, como usted sabe, esta bobinita tiene una reactancia cuyo valor es J omega L. ¿Qué significa esto? Que cuando alimentamos a todo este circuito con señales constantes, frecuencia cero, esta bobina prácticamente no refleja ninguna caída de voltaje sobre ella, ¿no es cierto? A no ser que queramos considerar su resistencia interna. Pero en términos generales diríamos, si la señal que está ingresando por este lado es constante, frecuencia cero, esta reactancia es prácticamente despreciable. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, esta señal que está constando aquí, como BD, proviene desde un rectificador con filtro capacitivo? ¿No es cierto? También podría ser eso. No necesariamente esto de aquí, este BD va a ser una batería.
Va a ser una entrada que proviene posiblemente de un rectificador de media onda, de onda completa, con filtro capacitivo. En ese caso, entonces, esa señal que vendría como entrada, a lo mejor presenta, vamos a dibujarle aquí un poquito exagerado esto, va a presentar algunas variaciones, ¿no es cierto? El rizado que alguna vez se comentó en los rectificadores con filtro capacitivo. Pero en todo caso, esto de aquí que estamos viendo también puede ser ruido de alta frecuencia, provocado por el ambiente en donde esté nuestra instalación. Entonces, normalmente este ruido tiene una frecuencia elevada. ¿Y qué es lo que va a suceder en nuestra bobina en ese caso? Estas señales eléctricas, el ruido, al tener una frecuencia elevada, generan en este elemento inductivo una reactancia que se opone al paso de esa alta frecuencia, ¿no es cierto? Imagínense que estamos trabajando aquí, en esta señal que le estoy poniendo a la izquierda. Esa señal que le estoy poniendo a la izquierda va a tener un valor medio, que es el que finalmente quiero que se aplique a la carga, ¿no es cierto? Ese valor medio va a estar por allí. Y la señal que está puesta aquí en negro, el rizado, va a tener una frecuencia distinta de cero. No me interesa que ese ruido pase, ¿no es cierto? Entonces, como esta es una frecuencia elevada, esta reactancia inductiva va a tener también un valor relativamente elevado para esas frecuencias, ¿no es cierto? Para ese ruido. Aquí tengo una impedancia grande. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estas frecuencias grandes va a provocar una caída de voltaje aquí, en esta bobina. Ojo, solamente la caída de voltaje en esta bobina va a ser representativa para señales de alta frecuencia, ¿sí? Y adicionalmente, diríamos, de este voltaje de ruido de alta frecuencia, la mayor parte se va a quedar en esta bobina, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es una reactancia de valor bastante grande para esas frecuencias elevadas que podrían existir en el voltaje de alimentación. Entonces, esas señales se van a quedar aquí. Supongamos que algunas de esas señales de alta frecuencia finalmente con un valor reducido logren pasar hasta este punto. ¿Qué va a suceder aquí con este capacitor? Este capacitor a su vez tiene una reactancia que es 1 sobre J omega C. Entonces, esas frecuencias, imaginemos ya debilitadas, de alto valor, que llegaron hasta este punto, por este capacitor van a ir directamente a tierra. ¿Por qué razón? Porque para altas frecuencias este capacitor es prácticamente un cortocircuito. ¿Sí le ve? Entonces, esto de aquí, esta bobina y este capacitor configuran lo que se conoce como un filtro pasa bajo. Quiere decir que únicamente las frecuencias de valor muy chiquito, frecuencia cero, son las que pueden transmitirse hacia la carga. Cualquier alta frecuencia que asome desde la alimentación, una parte de esos voltajes de alta frecuencia se perderán o caerán en esta reactancia inductiva y aquellos valores ya reducidos que logren transmitirse a partir de este punto irían prácticamente a tierra a través del capacitor. Entonces bobina y capacitor constituyen el filtro paso bajo, que se llama así. ¿Por qué es paso bajo? Porque las bajas frecuencias o frecuencia cero, digamos idealmente, son las que van a llegar finalmente a la carga. Entonces, viendo aquí en el voltaje de alimentación, si teníamos una frecuencia cero en este valor medio que está viendo en rojo, más una señal de ruido de alta frecuencia, a la carga solamente llegará esta señal que estamos viendo aquí en rojo, el valor promedio, ¿sí? Entonces, este es un circuito que se puede implementar en la práctica para conseguir el control del voltaje de entrada
sobre la carga, el valor medio del voltaje sobre la carga. Ahora, ¿qué pasa ya cuando el switch se abre? ¿Sí? Acuérdese, tiempo de encendido, tiempo de apagado. Ya vimos qué pasa en el tiempo de encendido. Primero tenemos dos elementos reactivos. La bobina almacena energía en forma de campo magnético y el capacitor almacena también energía en forma de campo eléctrico. También hacen la labor de bloquear el paso de señales de alta frecuencia hacia la carga. Entonces, eso mientras el switch está cerrado. Ahora, ¿qué sucede cuando el switch se abre? Entonces, vamos a quitar de aquí esto. El switch se abrió ya, después de que ha pasado el tiempo de encendido. Noten ustedes que mientras estaba conduciendo corriente esta bobina, estaba almacenando energía, al igual que el capacitor también, ¿sí? Ahora, el switch se abrió. La bobina tiene energía almacenada. La corriente que estaba circulando a través de ella no puede instantáneamente ir a cero, aunque el voltaje de entrada haya ido a cero, ¿cierto? Eso ya vimos en las formas de onda la clase anterior. Eso significa que esa energía que se almacenó en la bobina va a generar flujo de corriente con idéntica dirección a la que está viendo aquí. Eso equivale a decir que aquí, al momento de abrir el switch, aparece un voltaje con esta polaridad. Y este voltaje forza a que la corriente siga circulando en esta dirección. ¿Y a través de qué camino se cierra ese flujo de corriente ahora? Ese flujo de corriente se va a cerrar igualito que tenemos aquí. La parte en roja viene hacia la izquierda, sigue circulando esta corriente. Esa corriente podría ir hacia la carga, sumándose con una corriente que produciría el capacitor también en esa misma dirección. Bajarían por aquí estas corrientes y retornarían cerrando el circuito a través de este diodo. ¿Sí le ve? Entonces, para eso está ese diodo allí. Para que cuando se abra el switch, el flujo de corriente por la carga se mantenga todavía. ¿Sí? Entonces, ahí está el papel de ese diodo. Ese diodo se activa, conduce corriente cuando el switch se abre. Entonces, de esta forma conseguimos que el voltaje en la carga tienda a mantenerse durante un cierto tiempo cuando el switch está abierto. Después cerramos nuevamente el switch y el proceso se va a repetir, ¿sí? Entonces miren que cuando el switch está abierto podría haber dos casos. Que cuando se abrió el switch, la energía de la bobina se fue disipando a través de la entrega de corriente a la carga. Igual el capacitor entregaría corriente hacia la carga. Y vamos a suponer que estaba abierto este switch un tiempo relativamente grande. Entonces, ¿qué pasaría finalmente? Estos dos elementos, bobina y capacitor, se descargarían completamente. Es decir, la corriente en la bobina ya sería prácticamente cero. Esa sería una posibilidad. O la otra posibilidad es que mientras está abierto el switch, la bobina empezó a entregar energía a través de la corriente que circula desde ella. Y antes de que esta corriente se haga cero, ya se conectó nuevamente al switch. Entonces la corriente en este caso en la bobina no llegaría necesariamente a cero, ¿sí? Entonces esto define lo que se conoce como los modos de operación del circuito. El primer modo es en conducción continua, es decir, la corriente en la bobina nunca se hace cero, ¿sí? Y el otro caso, evidentemente, sería cuando la corriente en la bobina llega a hacerse cero. Bueno, hasta ahí alguna pregunta. Bien, verán, la parte matemática de esto se puede también realizar. El asunto es que ya con el tiempo que se nos acaba en el curso,
no podemos analizar mucho la parte matemática, las formas de onda, de corrientes, de voltajes en la bobina, en el capacitor, en la carga, por ejemplo. Porque eso sí nos va a requerir un poco de tiempo. Pero la parte básica del principio de operación, ¿para qué estaba este diodo aquí, por ejemplo? Eso es lo que interesa que comprendan ustedes, ¿sí? Entonces vamos a pasarnos aquí. Bueno, aquí está básicamente lo mismo, ¿no? Este circuito de aquí arriba es el equivalente que tendríamos cuando el switch está cerrado, es decir, el diodo está abierto. El flujo que se produce en la corriente de la bobina y lo que sería el capacitor en paralelo con la carga. Ya sabemos para qué el capacitor está allí. Tiene dos funciones. Entregar corriente hacia la carga, apoyando la corriente que viene desde la bobina cuando el switch está abierto. Y también tiene la característica de ser un cortocircuito para señales de alta frecuencia. Forma parte del filtro junto con la bobina, ¿no? Ya sabemos eso. Y acá, desde el tiempo de encendido, cuando termina el tiempo de encendido aquí abajo, ¿no? Cuando terminó el tiempo de encendido y se abre el switch de off, entonces el circuito equivalente es el que vemos aquí. Ya el diodo que estaba en esta rama prácticamente se vuelve un cortocircuito y el flujo de corriente iría en la dirección que ya hemos visto, ¿no? Entonces, de esta manera trabajaría este circuito de aquí. Bueno, el voltaje de salida evidentemente puede ser máximo igual al voltaje de entrada. Eso sería cuando el tiempo de encendido sea igual al periodo de la señal, ¿no es cierto? No hay apagado en este caso del switch. Ese sería el voltaje máximo que se podría alcanzar. Y desde allí, en función de cuánto vale el tiempo de encendido, el voltaje de salida iría desde el valor máximo hacia abajo, disminuyendo. El valor mínimo que podríamos tener como voltaje de salida evidentemente sería igual a cero. Bien, entonces esto respecto a este caso. Ahora para sacar el voltaje de salida matemáticamente, bueno, he evitado poner todas las ecuaciones, como les dije, formas de onda y este tipo de cosas, solamente está aquí lo básico. Se hace el análisis del voltaje en la bobina. El voltaje en la bobina tenemos aquí. Si nos vamos acá arriba, vemos aquí el circuito. Cuando se cierra el switch, en este punto hay el voltaje de entrada, que sería el VD, ¿cierto? Aquí estaría VD. Y al otro lado de la bobina estaría el voltaje de salida, en este punto. Entonces, el voltaje medio en la bobina, que vendría a ser la integral desde este punto que vale 0, pongámosle ahí, desde aquí, que vale 0, hasta acá, que es el fin del tiempo de encendido, es decir, el D por TS, integramos el voltaje de la bobina más la integral desde este punto, D por TS, hasta acá, que sería el periodo de la señal, el TS del voltaje en la bobina, va a ser igual a 0. Ahora, mientras está conduciendo el switch, en la bobina tenemos el voltaje que sería voltaje de entrada menos el voltaje de salida. Acabamos de ver eso. Y cuando deja de conducir el elemento de potencia, es decir, se abre el switch, el voltaje en la bobina va a ser igual a menos el voltaje de salida. Vamos a ver por qué es eso así. Aquí está, miren. La bobina quedaría en paralelo con el voltaje de salida, ¿sí? Si el voltaje de salida está definido más menos, el voltaje en la bobina sería menos el voltaje de salida. ¿Por qué razón? Porque si usted va desde este punto, se da un tour por aquí, una vueltita por acá, y llega también otra vez al mismo punto, ¿no es cierto? ¿Eso qué significa? Que el voltaje de salida es en oposición al voltaje en la bobina, ¿sí?
Voltaje en la bobina es menos voltaje de salida, como quiera que le vea usted. Entonces ponemos eso aquí y esto igualamos a 0. Hacemos esta integral de aquí, es facilita, son ambas constantes. La integral de esto con respecto al tiempo es esto mismo multiplicado por t. Al momento que evaluamos en los extremos de la integral, me queda dts. Eso es lo que estamos viendo aquí. A esto le restamos voltaje de salida por tiempo, evaluado en ts y menos dts, nos quedaría esto. Entonces, con esta ecuación de aquí, obtenemos el parámetro D, el ciclo de trabajo, que es voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Aquí yo he puesto voltaje de entrada en vez del VD que aparece aquí, ¿no? Para no confundir la D de este voltaje con el D, que es el ciclo de trabajo. Por eso estoy poniendo aquí este V sub I. Entonces no se olvide, este V sub I que le pongo aquí viene a ser lo que en esta gráfica es el VD. ¿Por qué no le pongo VD? Porque ese D, el D que tenemos aquí como subíndice, se puede confundir con el D, que es el ciclo de trabajo de nuestro convertidor, ¿sí? Entonces le pongo más bien V sub I. Bien, entonces ya sabíamos esto. El voltaje de salida es igual a tiempo de encendido sobre el periodo multiplicado por V sub I. Ya vimos esto la clase pasada, ¿no? Otra cosa, si es que consideramos que el circuito no tiene pérdidas, es decir, la potencia de entrada desde nuestro voltaje constante es igual a la potencia que generamos en la carga, encontraríamos que el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada es igual a la corriente de entrada sobre la corriente de salida multiplicado por el ciclo de trabajo de, ¿sí? Entonces eso proviene de aquí arriba, de esta relación misma, ¿no? Y la potencia es voltaje por corriente, entonces de ahí sale esto que tenemos aquí abajo. Bueno, aquí está, ustedes pueden ver esta forma de onda que corresponde a la corriente en la bobina, ¿sí? ¿Por qué esta corriente va linealmente? Porque usted sabe que, dámosle aquí, la ecuación típica que usted conoce, el voltaje en la bobina es igual a L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, ¿no es cierto? Y de aquí usted puede sacar la corriente. La corriente es igual a ¿qué cosa? A 1 sobre L multiplicado por la integral del voltaje con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces aquí le dibujamos esa integral. Ya. Ahora entonces, el voltaje de entrada en la bobina es constante. El voltaje en la carga también va a ser constante. Entonces la diferencia de potencial en la bobina, que es este V que estoy poniendo aquí, va a ser una constante, ¿no es cierto? Si esa constante divide para la inductancia L, que también es otra constante, le va a quedar en definitiva ahí una constante final. Entonces esto de aquí va a ser igual a una constante K por la integral de 1 con respecto al tiempo. Es decir, esto multiplicado por T. ¿Ya? Esa es la corriente en la bobina. Depende del tiempo de manera lineal. Esta constante K es la pendiente con que sube esa recta. Entonces eso es lo que vemos aquí. A partir de un cierto valor, la corriente empieza a subir linealmente mientras permanece cerrado el switch. El momento que se abre el switch, la bobina empieza a descargarse, es decir, la corriente que entrega la bobina empieza a disminuir también de forma lineal.
Hasta aquí en donde nuevamente se reconecta el switch y otra vez la bobina empieza a tener una corriente que sube linealmente, ¿sí? Entonces, la corriente en la bobina sube y baja de manera lineal. También existe otra posibilidad de trabajar con estos circuitos en lo que serían los convertidores de continua a continua, pero con un voltaje de salida que puede ser mayor al voltaje de entrada. ¿Cómo se realiza esto? A ver, déjenme ver, aquí la barra de herramientas está estorbando. Entonces, le quitamos mejor eso, ¿ya? Ahí. Estaríamos así. La idea de este circuito es el siguiente. Aquí vamos a tener el mismo voltaje que proviene desde la fuente que estemos utilizando a través de esta bobina y este switch. Vamos a realizar un primer procedimiento. Entonces, la idea de este circuito es la siguiente. Inicialmente cerramos el switch que estamos viendo aquí de esa forma durante un cierto tiempo. Durante ese tiempo que esté cerrado el switch, vamos a tener aquí un flujo de corriente en esta dirección. Durante ese tiempo que está cerrado el switch, la bobina acumula energía, ¿sí? Esa energía acumulada, ya sabemos, va a generar un potencial de esta forma, ¿sí? Al momento que se abre el switch, después de un cierto tiempo de encendido del switch, este de aquí lo abrimos, entonces se genera un circuito que entregaría corriente desde la fuente de alimentación hacia la carga a través del diodo. ¿Sí le ven? Vendría esa corriente así. El switch está abierto ya. Pero ¿qué voltaje tendríamos en este caso en la carga? Tendríamos el voltaje de entrada más el voltaje que acumulamos en la bobina debido a la circulación de corriente por este switch que estamos viendo aquí, ¿sí? En consecuencia, el voltaje de salida sería más grande al voltaje de alimentación que estamos poniendo acá, a este V sub E. Para saber cómo queda el voltaje de salida, simplemente tenemos que plantear aquí la primera ecuación. El voltaje en la bobina ya sabemos, es L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces voy a dibujar aquí, si es que hacemos una grafiquita de esta forma. Cuando se cierra el switch, ojo con eso, este switch que están viendo aquí, el momento que lo cerramos, todo el voltaje de entrada prácticamente estaría actuando sobre la bobina, ¿no es cierto? Y ese voltaje de entrada, ¿durante qué tiempo actúa sobre la bobina? Durante un tiempo T sub 1, ¿sí? Entonces por aquí va a estar el tiempo T sub 1. Como ese voltaje es constante, voy a poner en rojo, la corriente en la bobina estaría subiendo. Ya sabemos por qué sube, ¿no es cierto? Estaría subiendo. Por lo tanto, en cuanto a la corriente se refiere, durante este intervalo de tiempo de aquí, que sería T1, acumuló una cierta variación. Esa variación de corriente que se produce va desde esta parte hasta acá arriba, ¿sí? Entonces, esa va a ser la variación de corriente. ¿En qué tiempo se dio eso? En una variación de tiempo que le voy a llamar T1. Entonces, eso que usted conoce, que el voltaje en la bobina es igual a L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo,
también se puede poner en términos de incrementales. Un delta I sobre un delta T. Entonces aquí le dejo esta variación de corriente tal cual. Delta I. Y aquí abajo que debería tener el delta T, lo pongo simplemente ya como, bueno, ese delta T sería simplemente T1. Eso lo dejo aquí, ¿sí? Ahora, cuando se abre el switch, el voltaje de salida es igual al voltaje de alimentación más el voltaje generado en la bobina mientras estaba cerrado el switch, que es esta cantidad de aquí, ¿sí? Entonces esa cantidad la escribimos aquí, L delta I sobre T2. Ahora, en esta ecuación de aquí, podemos sustituir esto, L delta I, de acá arriba, que sería voltaje E por T1, ¿sí? Voltaje E por T1. Esto va dividido para T2. ¿Por qué este T2? Este T2 va a ser el tiempo que permanece abierto el switch aquí, ¿sí? Entonces, al hacer esto, se puede definir la constante K que están viendo acá como el cociente entre T1 y T1 más T2. Y finalmente escribir que el voltaje de salida ha sido igual al voltaje de entrada que tenemos en nuestra fuente multiplicado por 1 sobre 1 menos K, en donde K es T1 sobre T1 más T2. Evidentemente, este valor de K es una cantidad menor que 1, ¿sí? Entonces, aquí estamos restando 1 menos algún valor menor que 1 y mayor que 0, por supuesto. Entonces, ahí vemos que el voltaje de salida va a ser más grande que el voltaje de entrada. ¿Qué tan más grande? Depende de el factor K, de la relación que existe entre el tiempo que permanece cerrado el switch y el tiempo T2 que permanece abierto, ¿sí? Entonces, de esta forma tenemos un circuito que puede también permitir sacar un voltaje más grande al voltaje de entrada. Es el convertidor de continua a continua elevador. Aquí está el esquema de este circuito elevador, la bobinita, el switch, el diodo, el capacitor y la carga. Entonces, asimismo hay dos modos de trabajar aquí. Cuando la corriente en la bobina es positiva, es mayor que cero, o cuando en algún momento puede llegar esta corriente a hacerse cero. Y sería el modo de conducción discontinuo. Bueno, aquí está otra vez el análisis que pasa cuando el switch está cerrado. Prácticamente todo el voltaje de entrada quedaría aplicado a la bobina. Durante ese intervalo de tiempo, esta bobina acumula energía y cuando se abre el switch, simplemente este voltaje de la bobina se suma con la entrada, dándonos un voltaje más grande en la carga. Para este caso, tendríamos asimismo el análisis en los intervalos de tiempo durante los cuales el voltaje en la bobina es igual al voltaje de la fuente y cuando se invierte el voltaje en la bobina. En este caso, el voltaje de salida va a ser igual a voltaje de entrada sobre 1 menos D. Igual a potencia, se podría evaluar en base a esta relación de aquí. Bien. Veamos ahora los convertidores de continua a alterna, que se conocen como los inversores. Estos son circuitos cuyo objetivo es transformar una corriente continua en una corriente alterna. Eso de corriente alterna tiene que ser entendido como señales positivas y negativas, ¿sí? Que están cambiando constantemente en el tiempo. Esto les aclaro porque alguna vez alguien me preguntaba, en esta señal que tenemos aquí, que hemos estudiado en los rectificadores,
una señal de este tipo, por ejemplo. Al ver que esta señal es variable en el tiempo, alguien decía es una señal alterna. No es así. Esta es una señal que se conoce como pulsante unidireccional. Ojo con eso. Nosotros sabemos que es la señal que proviene desde un rectificador de media onda, pero es pulsante unidireccional, solo valores positivos. La alterna involucra valores positivos y también valores negativos, secuencialmente en el tiempo, ¿sí? Ojo con eso. A ver, desde el punto de vista general, los inversores pueden clasificarse en dos grandes grupos: los convertidores de onda cuadrada y los convertidores denominados PWM, es decir, los que utilizan la modulación de ancho de pulso. Lo que se quiere obtener en este tipo de circuitos es una señal senoidal como la que están viendo aquí. Esa es la idea fundamental de estos inversores. Ahora, lo que en la vida real se puede conseguir son señales como las que están viendo aquí. Pulsantes positivas, pulsantes negativas. Y la suma de estas dos nos darían la señal alterna que queremos obtener, ¿sí? Ahora usted va a decir, pero esta señal que está aquí en morado, cierto es que tiene una aparente semejanza con esta de acá, con la de arriba, ¿no es cierto? Pero no es precisamente así. Tenemos una señal que sí, positiva, negativa, otra vez positiva, se considera alterna, definitivamente. Pero este tren de pulsos tiene que ser filtrado para que se obtenga una señal como la que están viendo acá arriba, ¿sí? Ya vamos a ver en qué consiste eso. Al momento que la señal que se genera en los convertidores o inversores prácticos, en los inversores reales, la señal que se provoca es esta que están viendo en morado aquí. Esta señal, evidentemente, al no ser una senoide, tiene que ser estudiada desde el punto de vista matemático. Esta señal es periódica y al ser periódica puede ser descompuesta en una serie trigonométrica de Fourier. No sé si ustedes estudiaron la serie trigonométrica de Fourier. Alguien que me comente. Eso significa que no han estudiado la serie trigonométrica de Fourier. Bueno, en todo caso, es algo bien básico ese asunto. Ya vamos a ver. En definitiva, al hacer ese estudio, cualquier forma de onda periódica permite ser representada como la suma de n componentes. ¿Qué nomás tengo allí? En esas n componentes se va a tener una componente de frecuencia cero y señales senos y o cosenos. Muchas señales senos y cosenos de distinta frecuencia. Normalmente pares o también podrían ser impares en frecuencia. Lo que se obtiene entonces es algo como lo que se está viendo aquí en esta grafiquita. Mira, aquí tenemos lo que se conoce como una componente fundamental. Esta primera columna en verde que están viendo aquí. Esta componente fundamental va a tener una determinada frecuencia, es decir, es una señal senoidal esta que están viendo aquí como una barra vertical. ¿Qué es lo que estoy graficando acá en definitiva? Es la amplitud y la frecuencia en el eje horizontal. Esta de aquí que le voy a poner así, esta componente de aquí,
representa una señal senoidal que tiene un valor máximo o un valor eficaz de esta amplitud, ¿sí? Esta de acá representa otra señal senoidal que tiene mayor frecuencia y amplitud, como vemos aquí, menor a la anterior. Y así podemos ir graficando un montón de componentes. La idea es que si usted suma todas estas señales senoidales de aquí, toditas, más alguna componente que podríamos tener aquí también a frecuencia cero, al sumar todas estas, definitivamente usted va a obtener esta señal que ve en morado aquí, la señal original, ¿sí? De eso se trata. Ahora, como vemos entonces, cualquier señal que sea periódica puede tener un espectro de esta manera. Cada grupo de ondas que ven aquí se conocen como las componentes armónicas de la señal. ¿Por qué son armónicos? Porque la frecuencia de cada una de ellas es un múltiplo entero de esta que se conoce como componente fundamental, ¿sí? Ahora, evidentemente que si usted aplica esta señal que tenemos aquí en morado, que si en algo se parece a una señal alterna senoidal, va a tener problemas, por ejemplo, si es que aplica esto a una máquina eléctrica. ¿Por qué razón? Porque ustedes conocen que las máquinas eléctricas, las comerciales, son calculadas o diseñadas para trabajar a frecuencias constantes, digamos 60 hercios, por ejemplo, aquí en Ecuador. Entonces, ¿qué pasa al tener todas estas frecuencias? Por ejemplo, imaginemos, digamos que esta de aquí es de 60 hercios, la componente fundamental. Esta segunda barra, vamos a decir que corresponde a una frecuencia de 180 hercios. Y esta siguiente a 240 hercios. Y así sucesivamente. Si todas estas frecuencias están presentes en la señal eléctrica que usted aplica a la máquina, evidentemente vamos a tener, entre otros problemas, un calentamiento de esa máquina, ¿sí? Que no es normal comparado con el hecho de que le apliquemos la señal comercial de 60 hercios. Entonces, estas componentes armónicas que está viendo aquí puede producir un sobrecalentamiento de la máquina. Y en algunos casos también genera vibración mecánica. Entonces, no son deseables todas estas componentes actuando simultáneamente sobre su máquina. En ese caso, ¿qué es lo que se hace? Si usted ya sabe que esta es la componente fundamental, una senoide de esta frecuencia de aquí es la más importante, simplemente lo que tiene que hacer es bloquear el resto de estas frecuencias. ¿Cómo bloquea el paso de esas componentes? Mediante filtros simplemente, ¿sí? Entonces, dejaría que actúe únicamente esta señal de aquí. Y el resto sería filtrado. Son eliminadas de su máquina, ¿sí? Entonces, ese es el principio de operación de estos inversores. Algunos términos que se utilizan en este tipo de convertidores es, por ejemplo, el factor armónico de la componente N. ¿Qué relaciona este factor armónico? El valor eficaz de la enésima componente armónica dividido para el valor eficaz de su componente fundamental. Otro término es la distorsión armónica total. Esta distorsión armónica total asimismo trabaja con la raíz cuadrada de los valores eficaces de las n componentes armónicas al cuadrado dividido para el valor eficaz de la componente fundamental. Esto multiplicado por 100. Y finalmente, el factor de distorsión, 1 sobre B1 es sumatorio de 2 a infinito de Bn sobre n cuadrado al cuadrado y todo esto en raíz. Entonces, estos son términos que se utilizan cuando se estudian los convertidores de DC a AC.
Aplicaciones de estos convertidores, básicamente para activar máquinas de corriente alterna en sistemas que utilizan energías alternativas, energía solar, energía eólica, maremotriz, etcétera, etcétera. Sistemas de alimentación ininterrumpida, los UPS que llamamos nosotros. Por ejemplo, usted posiblemente tiene en su casa un UPS. Ese UPS, mientras hay energía convencional, carga el banco de baterías que tiene o una batería simplemente que tiene su sistema UPS. Y cuando no hay energía convencional, el UPS empieza a actuar tomando energía desde la batería y convirtiendo esa señal constante en una señal alterna que alimenta su computador. También se utilizan estos en los sistemas de impulsión o tracción ferroviaria, en vehículos eléctricos, en balastros o arrancadores electrónicos para las lámparas, etcétera, etcétera. Veamos cómo se consigue esto. El primero es el denominado inversor de onda cuadrada. Entonces aquí vemos el esquema eléctrico de un circuito que tiene como carga una resistencia y aparecen aquí 4 switches. Estos switches pueden ser los MOSFETs que estudiamos, podrían ser también transistores de potencia o podrían ser transistores de compuerta aislada o JFETs en algún caso. Pero lo común aquí es que se utilicen como switch los MOSFETs. Tienen sus ventajas frente a los otros, ¿no? Bueno, entonces veamos cómo actúa el sistema que ven aquí. El primer caso de operación sería para cuando se tiene accionado el switch 1 y el switch 2. ¿Sí? Para que esto ocurra, el circuito de control tiene que enviar el mismo pulso de voltaje a las compuertas de estos dos MOSFETs, de tal manera que los dos entren en saturación simultáneamente. De ser eso así, entonces vamos a tener un flujo de corriente que iría desde la fuente de continua que ven aquí como alimentación. Desde ahí la corriente circularía siguiendo esta ruta por aquí, y luego bajamos por este switch que está cerrado y el circuito se completa hacia la fuente de esta manera. Entonces, con esta primera condición, lo que obtenemos es un voltaje con esta polaridad en la carga, más en la parte izquierda de la carga y menos en la parte derecha. ¿Qué voltaje recibe la carga? Idealmente el mismo de la batería o de VCC que está viendo. Eso lo tenemos aquí en esta grafiquita. Aquí usted puede ver, dice voltaje en la carga en función del tiempo. Desde el tiempo 0 hasta el tiempo t sobre 2, que sería la mitad del periodo, el voltaje de la batería o de esa fuente VCC se aplica directamente a la carga. Aquí evidentemente no se consideran las caídas de voltaje, el drenaje fuente de los MOSFETs. Se consideran elementos ideales, están saturados. Entonces todo el voltaje de la batería o de la fuente llegaría a la carga con esta polaridad positiva aquí, ¿no? Luego podría pensarse en que el voltaje de alimentación se va a aplicar a través del otro par de switches. Entonces ustedes ven que mientras estaban actuando el switch 1 y el switch 2, es lógico que los otros dos switches permanezcan abiertos. El S3 y el S4 deben estar abiertos, ¿no es cierto? Mientras la corriente está circulando a través de S1 y S3. Eso es fácil de conseguir si es que usted tiene, por ejemplo, la salida de un operacional que activa a los MOSFETs S1 y S2 de esa misma salida del operacional a través de una compuerta negada, como es la inversora, la compuerta inversora, podría estar aplicando pulsos contrarios a las compuertas de S3 y S4. Necesita un inversor simplemente allí, ¿no?
Entonces, los 4 switches que está viendo aquí podrían ser controlados desde la misma salida de un operacional. Simplemente que a las compuertas de S1 y S2 llegaría directamente la salida del operacional a través de un optoacoplador, como quiera que sea. Y a las compuertas de S3 y S4, usted tomaría la salida del operacional, le conecta a un inversor y de ese inversor a S3 y S4. Entonces, vemos en esta gráfica de aquí que ahora la carga tiene que alimentarse con un voltaje contrario. Entonces, para eso simplemente abrimos los switches S1 y S2 y cerramos los switches S3 y S4. Cuando cerremos esos switches, evidentemente la corriente va a venir por este camino, bajaría por aquí y vendría en este sentido por la carga, completando el circuito de esta forma. Entonces, lógicamente que aquí la caída de voltaje que se va a producir en la carga es contraria. Ahora tenemos así, más y menos. Entonces, no importa que aquí estén S3, S4 en on, S1 y S2 en off, la lógica es la misma. Simplemente yo le tomé inicialmente encendido S1 y S2, no hay ninguna cosa para confundirse. La lógica es la misma, ¿sí? Entonces aquí generamos lo que se conoce esta señal de onda cuadrada que se denomina, ¿sí? Bien, hasta allí, ¿alguna pregunta? Bueno, en esta parte de aquí, en esta onda cuadrada que se está produciendo, vamos a tener una cierta distorsión armónica. Vamos a tener asimismo una componente fundamental tipo senoidal que estará llegando a la carga, ¿sí? En este caso, al tratarse de una resistencia, como que los componentes armónicos no me interesarían mucho. Imaginemos que esa resistencia es un elemento calefactor. Vamos a transformar energía eléctrica en energía calórica, por ejemplo. Entonces, que tenga armónicos no me interesa mucho. Sin embargo, utilizando esta misma lógica, se podría pensar en una onda como la que voy a dibujar aquí. Por ejemplo, así. Tendríamos una señal que permanece alimentando a la carga durante un cierto tiempo. Después, los 4 switches permanecen abiertos, es decir, no tengo voltaje aplicado a la carga. Y después de un cierto tiempo, completo el ciclo. Aplico una señal de entrada con polaridad contraria y genero esta forma de onda. Entonces usted puede fijarse claramente que este nuevo esquema de aquí, posiblemente, incluso de la forma gráfica, se parece más a una senoide que el que tenemos acá como de onda cuadrada, ¿no es cierto? Es fácil darse cuenta de eso. Eso querría decir que aquí la distorsión armónica va a ser menor. Se podría pensar también en otra situación. ¿Qué pasa si es que, a ver, voy a borrar eso de allí? En vez de hacer eso, hacemos otro esquema que venga, por ejemplo, de esta manera. Aquí le aplicamos esto así, luego aumentamos la señal así, acá bajamos nuevamente y hacemos esto. Entonces usted puede fijarse que esta gráfica de aquí se parece mucho más a una senoide.
y estoy trabajando con voltajes constantes, ¿no es cierto? Entonces, esto sería una conversión multinivel. Pero bueno, estos son esquemas que también se utilizan en la práctica y que todo depende del sistema al cual quiero aplicar esa forma de onda, ¿sí? Entonces son variados los esquemas y las configuraciones que podríamos tener para convertir una señal constante en una señal alterna. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, y ahora sí la justificación matemática que creo sí es necesario para esta parte. Análisis de Fourier de formas de onda repetitivas, es decir, periódicas. En general, una forma de onda no senoidal, f de t, que se repite con una frecuencia angular omega, es decir, una señal periódica, se expresa como f de t va a ser igual a f sub 0 más un sumatorio, desde h1 hasta infinito de f sub h de t. Esto es igual a un medio de a sub 0. Este un medio de a sub 0 viene a ser la componente de continua o valor promedio de su señal, más sumatorio desde h1 hasta infinito de a sub 1 hasta infinito por el coseno de h va de la 1 hasta infinito, omega t más b sub h por el seno de h omega de t. ¿Qué son estos a sub h y b sub h? Los coeficientes a y b se calculan de esta forma. A sub h será 1 sobre 1 sobre pi, integral de 0 hasta 2pi, de la función que usted tiene por el coseno de h omega t de omega t. Y el b sub h, 1 sobre pi, integral de 0 a 2pi, de su función por el seno de h omega t, integrado respecto a omega t. Asimismo, h de 1 a infinito. Y el valor promedio, que ya sabemos cómo calcular los valores medios para algunas funciones, iría de esta forma. 1 sobre periodo integral de 0 a t de la función f de t de t. ¿Sí? Entonces, en esto de aquí se basa prácticamente el funcionamiento de nuestros sistemas inversores, y de este análisis matemático se colige por qué aparecen funciones senos o cosenos en estos sumatorios. Entonces, déjeme ver si es que hacemos lo siguiente. Vamos a hacer un ejercicio matemático y ahí sí quiero que todo el mundo trabaje, que demuestre su conocimiento de las matemáticas. A ver, entonces verán, vamos a descomponer la siguiente función en la serie trigonométrica de Fourier. La función con la que se va a trabajar es justamente la señal cuadrada que acabamos de ver, cómo se genera. Vamos a poner aquí una señal cuadrada. Una señal cuadrada, ya les voy a dar los valores. Ya. Entonces, digamos que aquí esta señal cuadrada tiene esta amplitud, digamos, de 10 voltios. Y por acá tenemos menos 10. Y digamos que aquí aparece un... Pongámosle para facilitar el tema, para no complicarnos la vida. Pongamos esto es 2pi. 2pi. Aquí le cerramos esto. Y ya sabemos que este es 2pi. Evidentemente en la mitad tendremos pi. ¿Sí? Entonces vamos haciendo este proceso para que vean que no es difícil. Entonces esto que le vemos como una señal rectangular, valores positivos y negativos constantes alternadamente, va a tener componentes senoidales. Vamos a ver cómo sale eso. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es encontrar esta componente media, el valor promedio. Usted ya directamente va a concluir.
En este sumatorio que tengo aquí, ¿cuánto vale este valor medio? Voy a preguntarle a alguien de ustedes. Este valor, un medio de A sub 0 en nuestro sumatorio. ¿Cuánto vale eso, señor? ¿Alguien que tenga la respuesta? Cero. Correcto. ¿Quién es usted? Eduardo Delgado. Muy bien, señor Delgado. Le vamos a poner una actividad en clase entonces. Gracias. Entonces, facilito, vea. El valor promedio entre dos cantidades. La una vale 10, la otra vale menos 10. Ambas están presentes durante 180 grados. Valor promedio de esto, 0. Si usted no cree o tiene dudas, haga la integración, ¿no es cierto? Aquí está la integral. Entonces, esto va a poner que es igual a 1 sobre el periodo. 1 dividido por el periodo. ¿Cuánto vale el periodo de esta señal? 2pi. Ninguna duda, ¿no es cierto? Saben cómo es el periodo de estas señales. 1 sobre 2pi. Ya. Esto multiplicado por la integral de. ¿De dónde a dónde? Desde 0 hasta pi. ¿Cuánto vale su función? Su función vale 10. Entonces la integral desde 0 hasta pi quedaría 10 multiplicado por t. O por teta si usted quiere. Evaluado entre 0 y pi. Y la otra integral sería más la integral desde pi hasta 2pi de menos 10, integrado con respecto a teta. ¿Cuánto le da eso? Menos 10 por t. Evalúe esas integrales y el resultado le va a dar 0. No hay nada que hacer allí. Ya, entonces, para no perder tiempo en esta cosa sencilla, simplemente ponemos aquí arriba que esto para esta señal por ser simétrica vale 0. Ya. Ahora sí lo que interesa que sepan manejar. Este sumatorio de acá. Bien. Tendríamos que empezar calculando los A sub h. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haríamos esto aquí? 1 sobre pi. Integral. Desde 0 hasta 2pi. Su función, ¿cuánto vale? Ahí vemos que hay dos funciones que debemos considerar. La primera función vale 10 voltios entre 0 y pi, y la otra función vale menos 10 voltios entre pi y 2pi. ¿Sí? Entonces, este integral que está viendo aquí se divide en dos partes. La primera parte, que sería la f de t, nuestra 10 voltios, por el coseno de h omega t, integrado con respecto a omega t. Y la otra sería desde pi hasta 2pi de menos 10 por el coseno de h omega t de omega t. ¿Sí? Entonces, encuentren aquí cuánto vale el valor de A sub h para esta forma de onda. Entonces, cuando usted estudia en el prepo, me parece, en nivelación, el cálculo integral y dice, ¿para qué me sirve esto? Aquí está la razón, una partecita de las razones. Bien, entonces, por favor, todo el mundo me calcula eso, el A sub h y el B sub h. Como son integrales sencillas que usted maneja perfectamente, entonces les voy a dar para A sub h 2 minutos, para B sub h 2 minutos más, 5 minutos en total, para que tengan los coeficientes A sub h y B sub h. Entonces, esos 5 minutos corren a partir de este momento. Y les voy a preguntar aleatoriamente en orden según la lista que tengo. Entonces, quien no me responde correctamente, en vez de tener puntos más, va a tener puntos menos. ¿Sí? Entonces, manos a la obra.
Bueno, entonces veamos la primera parte. Los A sub H. Señor Arias Jonathan. Está presente, señor Arias. Otra falta más para el señor Arias. Señor Villajo Luis. Aquí estoy, Inge. A ver, señor Villajo, ya hizo la primera integración para su H. Sí, pero creo que me salió mal porque me salió cero. Bueno, pongámosle cero entonces. Los A sub H valen cero. Quiere decir que no tenemos, fíjese bien aquí arriba, ¿no? En el sumatorio. Si usted encuentra que sus A sub H valen cero, para cualquier H evidentemente, quiere decir que no existen componentes tipo coseno. Simplemente es eso, ¿sí? Y estaría bien. Ya, Inge, gracias. Ahora, en el sumatorio nos queda entonces para calcular el B sub H. Entonces, veamos las componentes tipo seno de nuestra función. Y eso nos va a decir el señor. ¿Quién será? A ver, ¿quién cae aquí? Señor Tayupanta Kevin. ¿Tiene calculado los B sub H? Señora, también me da cero. También le da cero. Ahí sí le voy a poner cero. A ver, señor Tigrero Leonardo. A mí igualmente Inge me sale cero, no sé en qué estoy mal o en qué reemplacé mal. Bueno, pues está consciente de que está mal, ¿no es cierto? Veamos qué dice el señor Ceballos Jaime. ¿Está presente el señor Ceballos? ¿O le ponemos falta? Entonces, señor Ceballos, Ceballos Jaime, le ponemos falta. Profe, a mí me salió 12,73. 12,73. El B sub H. Sí, ves su bache. Pero tenga en cuenta que este B sub H depende de H. Al momento que hace esta integración, fíjese bien en el argumento de la función seno. El argumento de la función seno dice seno de H omega t. Y está integrado con respecto a omega t nada más. No dice integrado con respecto a H omega t. Entonces ahí está olvidándose de un H usted, en alguna parte. Inge, Sí, dígame. no es menos uno sobre pi f de t coseno de por 2 pi. H por 2pi menos. A ver, dígame de nuevo. Menos uno sobre pi por f de t coseno de 2pi h. F de t sería menos 10, ¿no? Sí. O 10. Es que verán, aquí al momento que ustedes hacen las integraciones, no pueden ponerle directamente de 0 a 2pi, de 0 a 2pi. ¿Por qué razón? Porque la función que van a reemplazar aquí, el f de t, tiene valores distintos, ¿sí? Entonces, tanto en a sub h como en b sub h, la integración tiene dos partes. La primera parte va de 0 a pi, en donde la función f de t que va a reemplazar aquí vale 10. Y después pone más otra integral que iría desde pi hasta 2pi. ¿Cuánto vale su integral ahí? Pues su función vale menos 10. ¿Sí? Pues tiene que abrir de esa forma las integraciones, tanto para su h como b sub h. Y el 1 sobre pi multiplica todo eso. Entonces revisen bien.
Si usted me dice la sub h vale 0, yo ya sé que aquí arriba no voy a tener componentes cosenos. Si en cambio me dice b sub h vale 0, sé que no van a existir ahí señales de tipo seno. Pero esas integrales tienen que hacerles bien. Entonces, revisen bien lo que están haciendo. Por ejemplo, aquí cuando usted integre la función coseno de h omega t respecto a omega t, le va a dar un seno de h omega t, pero dividido para h, ¿no es cierto? Entonces, ahí creo que están haciendo mal. Bueno, de todas maneras, aquí ustedes vean en la grafiquita esta que les acabo de poner en esta tabla, usted tiene los resultados para lo que serían unas funciones pares, funciones impares, tipo media onda, cuarto de onda par, cuarto de onda impar. Los resultados. Esa función que les dibujé hace un momento, ¿cómo le conciben ustedes? A ver, les voy a graficar otra vez aquí. Esta señal que estamos trabajando con el 10 y con el menos 10. Bien, esta señal de aquí. ¿Cómo le conciben? ¿Es una señal par o es una señal impar? A ver, veamos. Señor Asky Byron. Una señal par. Bueno, usted me dice una señal par. No, impar, impar. Es la sub H0. Ahora me dice impar. ¿Qué dice el señor Vaca Ronald? ¿Está presente el señor Vaca? Bien, si no está presente le ponemos falta, ¿no? El señor Cacuango Jesús. Impar mismo. A ver, señor Cacuango, ¿está presente? Inge, ¿me escucha? Más oigo la música que a usted. Perdón, ¿me escucha, Inge? Sí, 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 le se escucho. va el Israel, se va el... A ver, señor Cacuango, ¿qué es eso? ¿Una señal par o impar? Inge, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho. Impar, dije. Impar. Bueno, el señor Cacuango dice que es una señal impar.
Bueno, entonces para una señal impar, usted tiene la condición que f de x es igual a menos f de menos x, ¿no es cierto? Y para la señal par, que f de x es igual a f de menos x. Así nomás es el asunto. Entonces, tal como está puesta la referencia allí, ¿qué sería, señorita Qualchi? ¿Qué sería esta función allí? Según yo, par. Según usted, par, tal como está puesto el eje ahí de referencia, sería una función par, dice usted. Sí. Chanfle. ¿Qué dice la otra señorita? Señorita Macas. Desde ahí sería impar. Sería impar. ¿Y qué pasaría si es que la referencia le ponemos aquí? Justo ahí. Se me ocurre dibujar eso mismo, pero así. Con los ejes azules allí. Entonces va a cambiar el enfoque, ¿no es cierto? A ver, lo que necesito aquí es que usted recuerde funciones pares, funciones impares y cómo hacer las integrales. Definitivamente, ahí vamos a tener un problema. Inge, Dígame, sería de media onda. de media onda. En ese caso, los dos A sub h y B sub h serían 0. ¿No? Si no es par ni impar. Si no es par. Aquí tiene todo, todo lo que necesitan está puesto aquí. La definición de función par, la definición de función impar. Ahí está. No hay dónde perderse. Para esta señal de aquí, en particular, ya les voy a mandar que hagan deber. No hay nada que hacer. Entonces, Profe, dígame. pero antes, cuando teníamos el anterior eje de referencia, la función no sería, o sea, no podríamos determinar si es par o impar, porque la función no es simétrica. Ya, usted dice que no es simétrica la función. Pero ya cuando puso el otro eje en azul, ahí sí ya es simétrica y sería una impar. Pero verá que en definitiva es la misma función. O sea, donde yo le pongo el eje es otra cosa. En todo caso, esta señal rectangular que hemos dibujado desde el inicio va a caer en cualquiera de estas dos opciones. Y finalmente ustedes van a llegar a la conclusión de que cuando se hace esta descomposición, en serie trigonométrica de Fourier, usted va a tener algo como lo siguiente. Una componente fundamental senoidal, digamos de una frecuencia, qué sé yo, 1 kiloradian sobre segundo, por ejemplo. Hagamos más simétrica esta. Va a estar una señal así. Si esa es la fundamental, la siguiente va a ser de frecuencia el triple. Quiere decir que en este mismo periodo caben 3 periodos completos de la siguiente onda. 1, 2 y 3. Esa sería la siguiente componente. Y la siguiente componente tendría
el triple de frecuencias de esta hacia azul, la otra sería 5 veces la frecuencia de la fundamental. Es decir, que tendría otra onda dibujándose por allí, que caberían ahí uno de menor amplitud, 2, 3, 4 y 5, pero de amplitud más chiquita. Y la siguiente componente sería de amplitud más pequeña, pero de frecuencia 7 veces la frecuencia fundamental. Entonces, si esto está dibujado en el dominio del tiempo, dibujándole esto en el dominio de la frecuencia, usted tendría aquí lo siguiente. La componente fundamental de frecuencia X estaría ubicada así, con un valor máximo o un valor eficaz, como sea que se dibuje, de esta magnitud. La siguiente sería a 3 veces esa frecuencia. Eso quiere decir que avanzaríamos por aquí a la derecha y tendría esta otra componente ahí. Y la siguiente, a frecuencia 5, tendría un espectro de esta forma. Luego a 7 y etcétera. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver que existe una señal senoidal que tiene la mayor amplitud entre todas las demás componentes y que sería la que le pone a funcionar a esa máquina eléctrica. Esta señal senoidal de aquí. Las otras habría que eliminar mediante filtros. ¿Bien? Entonces, para que esto esté claro, queda como deber que usted descomponga en serie trigonométrica de Fourier la señal rectangular de amplitud 10 y menos 10 que les puse al inicio del problema. Entonces va a hacer usted el cálculo en la casa tranquilamente, como deber, para que vaya graficando estas señales senoidales que le he puesto aquí. Usted puede hacer la gráfica de la componente de fundamental, podría poner la componente 2, la componente 3, la componente 4. ¿Sí? Si es que necesita trabajar con un valor puntual de frecuencia, le doy el periodo. A ver, pongámosle que esta señal que le di aquí arriba, esta de aquí, tiene un periodo, escribámosle allí, digamos que este periodo vale a ver, 16,6 milisegundos de frecuencia, 60 hercios. Pongámosle 10 milisegundos. Números enteros. El periodo de su señal que tenía que descomponer es 10 milisegundos. ¿Sí? Entonces, con eso ya vas a ver cuánto valen las frecuencias de aquí abajo. Entonces, trabajen con esa amplitud de 10, de menos 10 y periodo de 10 milisegundos. Y le hacen la descomposición. Entonces, ese trabajo lo van a hacer hoy día mismo. ¿Sí? Y van a presentarme el día de mañana como deber. Ya le voy a habilitar el Teams para que les suba como deber. Eso le van a subir hasta hoy a la medianoche. ¿Sí? Y dibujado. La primera o fundamental. Esto en Excel le hace facilito. Ustedes si saben Excel. Si alguien sabe MATLAB, también lo puede hacer en MATLAB. Entonces le dibujan las 3 componentes iniciales, la fundamental y las 2 siguientes. Con eso simplemente ya verificamos esta gráfica que yo les dice aquí a mano alzada, ¿no? Bueno, entonces continuemos. El inversor PWM. La característica de este tipo de inversores reside en la estrategia de control de los interruptores del puente. La modulación de ancho de pulso es un método de control que permite reducir la tasa de distorsión armónica, especialmente si se compara con el inversor de onda cuadrada, el que acabamos de ver. Las ventajas comparativas de este tipo de control frente al de onda cuadrada son menor distorsión armónica total, reducción de los requerimientos del filtro necesario para reducir los armónicos. Ya sabemos que es un armónico. Control de la amplitud de salida. Como ocurre siempre en ingeniería, las soluciones llevan asociadas algunos inconvenientes. ¿Qué inconvenientes tenemos en estos inversores PWM?
circuitos de control más complejos, pérdidas más elevadas en el inversor debido al incremento de la frecuencia de conmutación. El control de los interruptores se realiza acompañado de una señal de referencia denominada señal moduladora. En el caso más simple puede ser una senoide y una señal portadora que asimismo frecuentemente se utiliza una señal triangular que controla la frecuencia de conmutación. Entonces vamos a ver un ejemplo de este inversor PWM. Bueno, aquí tenemos el mismo esquema que acabamos de estudiar con los 4 switches que estarán abriéndose y cerrándose en pares alternadamente. Tenemos aquí una señal triangular que está observando. Puede ser esta así con valores solo positivos, luego solamente negativos, o puede ser una señal triangular como la que vemos más acá abajo, con valores negativos y positivos simultáneamente. Aparte de esta señal que vendría a ser la señal denominada portadora, se tiene la señal de referencia a esta senoide que estamos viendo aquí. Entonces, estas dos señales, tanto la de referencia como la triangular, que sería la portadora, ingresan en un comparador. Usted ya sabe cómo funciona el operacional aquí en comparación, ¿no? Y de acuerdo a los estados relativos entre las dos señales, se generan estos tren de pulsos que ven aquí abajo. Entonces, el primerito, este de aquí, cuando la señal en amarillo es más grande que la roja, la señal en amarillo está ingresando al pin positivo, entonces la salida será aún más VCC. Eso es lo que tenemos aquí. Luego, en el siguiente intervalo de tiempo, la señal en rojo es mayor que la amarilla. La señal en rojo ingresa al pin negativo, la salida será menos VCC. Menos VCC. Y así continuamos. Entonces miren ustedes que aquí esta señal tiene un ancho variable en función de la relación que tenga la senoide respecto a la triangular. En los semiciclos negativos se repite lo mismo. En el negativo de la amarilla me refiero. Se repite el mismo tren de pulsos. Y estos pulsos son los que pueden ser utilizados para aplicar los disparos a los MOSFETs que tenemos acá. Entonces, aquí la ventaja que usted tiene es que podría ir cambiando la amplitud de la señal senoidal, por ejemplo, del voltaje de referencia, y con eso el ancho de los pulsos que se generan en la salida del operacional serían ajustados también. Entonces, esa es toda la historia del modulador de ancho de pulso. Bueno, ¿qué hora es? Déjenme ver. 12:50, ya esto es más rápido. Los convertidores de SA a CA. Para estos convertidores de alterna a alterna se pueden utilizar dos esquemas. El primero es utilizar un TRIAC o dos SCRs como estamos viendo aquí, con el propósito de que tanto el semiciclo positivo como el semiciclo negativo sean recortados y produzcan pulsos. Déjenme ver, aquí está, pulsos de esta manera. Este es el denominado control de fase. ¿En qué momento disparamos a los SCRs o a los TRIACs para que la onda que se genera sea una de esta magnitud, de esta forma, ¿no? Entonces, como usted puede entender fácilmente, si esta es la señal que tenemos sobre la carga, aunque no es precisamente una senoide completita, pero tiene valores alternos. De igual manera, esta onda tiene valores eficaces que usted ya sabe calcular. Ya sabe que está la fórmula en función del valor eficaz de la señal de entrada. Entonces estaríamos en condiciones de controlar el valor eficaz que estamos enviando a la carga. Es una señal que corresponde a lo que se conoce como control de fase. La teoría de esto ya hemos visto, usted ya está consciente, simplemente para que no se confunda con las fórmulas que ve aquí y las que nosotros tenemos en el cuaderno. Dese cuenta que aquí está utilizando el valor eficaz de la señal de entrada. Nosotros ubicábamos aquí el valor máximo de la señal de entrada. Eso es todo, ¿sí?
Entonces, el control de fase es lo que ya sabemos. Y el otro control en estos convertidores AC/AC es el denominado control todo o nada. Este control todo o nada consiste en activar la carga mediante n periodos completos de la señal alterna de alimentación y después bloquear el paso de esa señal de entrada durante m ciclos completos. ¿Sí? Entonces, en función de estos dos parámetros, cuántos ciclos completos llegan a la carga y cuántos periodos completos son bloqueados hacia la carga, se puede encontrar que el valor eficaz que recibiría la carga es igual al valor eficaz del voltaje de alimentación por la raíz cuadrada de n sobre n más n. ¿Sí? Esto no hay ningún misterio, se puede demostrar con total facilidad. El valor de n sobre n más m se denomina K, y entonces el valor eficaz en la carga será igual al valor eficaz de la señal de entrada por raíz de K. Entonces ya sabemos qué es K, cómo se elabora ese valor de K, en función de los ciclos completos que pasa la señal hacia la carga y cuántos ciclos son bloqueados para inhabilitar la alimentación hacia la carga durante m semiciclos. Una ventaja de este control es que la señal que está llegando a la carga mientras están activas es senoide completa, pero cuando está bloqueado el paso de alimentación, en cambio, no hay señal de ninguna naturaleza en la carga. Y aquí en el título de este tema se decía los cicloconvertidores. Bueno, esto de los cicloconvertidores se aplica más cuando se realiza la conversión de una señal alterna a una señal de continua, y luego de la señal de continua se regresa otra vez a una señal alterna. ¿Sí? Esos son más propiamente los cicloconvertidores. Bueno, entonces vamos a quedar por el día de hoy hasta aquí. No se olvide de hacer este trabajo. Usted ya tiene la forma de onda con la que tiene que trabajar. Aquí está la definición de los coeficientes A sub h y B sub h para la forma de onda descompuesta en serie trigonométrica de Fourier. Entonces no se olvide, ese trabajito me tiene que entregar hoy hasta las 12 de la noche en el Teams. Ya le voy a crear esa tarea. Y debe estar graficada la señal o componente fundamental y las dos armónicas siguientes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí entonces? Bien, entonces si no hay preguntas, ya pueden quedarse trabajando estos 10 minutos que les queda de clase en el desarrollo de la serie trigonométrica de Fourier. Entonces aquí tienen, si lo han copiado, hagan una captura de pantalla de esto, en donde está la definición de la función f de t en términos del sumatorio de senos y cosenos, y la forma como tiene que calcular esos valores a sub h y b sub h. Bien, entonces si no hay preguntas, vamos a quedar hasta aquí en la clase del día de hoy. Tengan todos ustedes una buena tarde.